Saludos amigos, muy buenas tardes, muy buenas noches, porque a esta hora uno nunca sabe, 8:30, sí, es de noche, bien, está oscuro, pero realmente estamos en la noche, estamos en la tarde, bueno, esas disquisiciones para otro momento, porque estamos en La Venia, el programa del Colegio de Abogados de Oviedo, y hoy tenemos un hito importante dentro de la historia del colegio, y es recordar los 240 años hasta la fecha que tiene de vigencia este Colegio de Abogados de Oviedo. Y lo vamos a hacer hablándoles de la presentación de un libro mañana en el propio colegio, en la calle Schulz número 5, ya saben ustedes, allí cerquita, al lado de la Catedral de Oviedo, y en su salón de actos. Allí vamos a presentar un libro, yo diría que con muchísimas anécdotas, con muchísima historia. 240 años del Colegio de Abogados de Oviedo. Lo ha escrito don Manuel Corripio, abogado y una de las personas que más se ha interesado por el colegio en esos años de existencia. En un instante se lo voy a presentar, bien acompañado de Julio Noriega, que es el bibliotecario del colegio, abogado y bibliotecario del Colegio de Abogados de Oviedo. Mañana se presenta el libro a partir de las 7:30 de la tarde en el propio Colegio de Abogados. Don Manuel, muy buenas noches, saludos. Buenas noches. Bueno, buenas noches o buenas tardes. A las 8:30 de la tarde, ¿qué es? ¿Buenas noches o buenas tardes? Bueno, eso depende, ¿no? Depende. Para muchos son las buenas noches porque a esa hora se cena, ¿no? Para cena y para otros meriendas. Exactamente. Don Manuel, muy buenas noches, muy buenas tardes. Muy buenas noches, don Julio. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. Bueno, hablar de un libro con 240 años me da la sensación de que tiene que ser muy difícil, muy complicado, porque resumir en este libro que yo tengo entre mis manos, del ICA Oviedo, 240 años de historia, supongo que le habrá llevado mucho tiempo, Manuel. Sí, mucho tiempo y complicado el eliminar cosas que uno cree que son interesantes, pero que pueden aumentar mucho el volumen y hacer ya una obra mayor de lo que se propone. Es decir, que en un momento determinado uno tiene que quitar cosas que a uno le parecen interesantes, pero que desgraciadamente no caben. Que podrían ir, pero entonces ya no es un libro como este que se proyectó. El otro día estábamos hablando en la radio, Manuel, del propio libro y de la presentación que tendrá lugar mañana a partir de las 7:30 de la tarde en el Colegio de Abogados de Oviedo, y yo le preguntaba si en algún momento de la historia del colegio, que era una de las cosas que yo tenía en la cabeza, el colegio había medio desaparecido o se había tenido que marchar de aquí, y usted me decía que sí, que en 2 ocasiones. Sí, en 2 ocasiones el colegio tuvo que marcharse a Castropol, en las 2 ocasiones. Uno con motivo de la Guerra de la Independencia, la de los franceses, y otra pues con motivo de la Guerra Civil, en el año 36. Pero no hubo un parón, lo que se dice del colegio, es decir, el colegio seguía funcionando. El colegio seguía funcionando, seguían las actas, el colegio seguía funcionando. ¿Qué ha sido lo más complicado de realizar el libro? Bueno, pues los primeros años. Los primeros años por falta de documentos, difíciles de conseguir algunos en consejos suprimidos en Madrid, y buscar algo de los nombres de las personas que aparecen. Eso supone muchas horas de archivos. ¿Cuándo de distintos nace el archivos en el Tribunal de Justicia, vaya en Justicia, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en el Tribunal Supremo, supone mucho, aquí también en el Archivo Histórico Provincial, en el Archivo de Salamanca, de Asturias, que estaba en Salamanca, también se sacan datos de ahí. ¿Cuándo nace el colegio y cómo era aquel colegio? Pues nace legalmente en el 1775, y formado, bueno, por abogados, pero casi todos eran profesores de universidad. Casi todos eran profesores de la universidad y tenía mucha relación, y el colegio tenía mucha relación. El archivo del colegio estaba guardado en la universidad, y las juntas generales se celebraban en la universidad. Aunque las juntas de gobierno pues se celebraban en la casa del decano, y
y la contabilidad se llevaba en la casa del secretario, se llevaba las actas, libros de actas y eso se llevaba. Es decir, que era todo muy familiar. Todo muy familiar, sí. Todo- Hasta que luego ya se establece dentro del edificio de la audiencia. ¿Podemos hablar de censos en esa época? Es decir, de muchos abogados, pocos abogados, los que estaban... Pocos, y hay listas muy interesantes de los años de principios de 1938 y de los primeros años en donde viene, yo los tengo en casa, muchos de esos, en que viene el domicilio, todas las calles, las antiguas, no hay una que tenga la calle el nombre actual, todas eran las calles antiguas con los nombres y tal, y son interesantes, son listas de colegiados interesantes. ¿Cuánto cobraba un abogado de aquella? Pues muy poco, porque la audiencia da, bueno, abogados, no está hablando de turno de oficio, ¿no? Podemos hablar del abogado como tal y como turno de oficio también, porque el turno de oficio también nace en esos años. El turno de oficio también, sí. La audiencia pagaba 100 ducados y el colegio nombraba 4 abogados, 2 jóvenes y 2 mayores, de experiencia según la dificultad de los juicios y la responsabilidad que podía llevar la defensa de ese juicio. ¿Estaba bien considerado el abogado de aquella? Sí. Sí, estaba bien considerado, sí. ¿Socialmente era un hombre importante en la sociedad? Sí, sí. Las profesiones todas eran importantes, abogados, médicos, eran importantes, sí. La primera sede, ¿cuál es la primera sede del colegio? ¿Cuáles son las sedes del colegio históricamente? La primera sede históricamente estaba en un edificio que lo usaba la audiencia, que era la casa del regente. Y estaba encima de Villa, daba encima de Villa, no sé si 3 y Peso 1. Ahí estuvo la primera sede de la audiencia y del colegio, de los dos. Y luego ya siempre siguió, ya se fueron siguieron a las distintas sedes del colegio hasta el año 2005, en que el colegio inaugura una sede propia, la que está aquí en Doctor Schultz, donde había un colegio antes. Sí, señor. Y que hay ruinas arqueológicas ahí que se conservan, el colegio lo conserva todo bien. Julio, ¿cómo nace la idea del libro? Hombre, inicialmente el decano quería actualizar lo que había sido la última referencia que teníamos de algo que se había escrito del colegio, que había sido el propio autor, ya en el año 74. Del 74 al día de hoy han pasado 40 años. En 40 años el colegio ha dado un giro de 360 grados, ¿no? Como decía Corripio, empezábamos con sedes itinerantes, ¿no? Hasta que efectivamente en el 2005 ya fuimos capaces de comprar nuestra sede permanente y ya hacemos gestiones que eran inimaginables hace unos años en la propia sede judicial, ¿no? Entonces nace, ya te digo, por la idea del decano y de su Junta de Gobierno de actualizar estos datos y de ponerlo al servicio de los colegiados. Es decir, como yo escribí en la nota que paso a los compañeros, este libro no debe faltar en la biblioteca personal de cada colegiado, en la de su casa, aunque tenga una en el despacho. ¿Por qué? Porque forma parte de la institución y ha contribuido a ser lo que es hoy, ¿no? Lo que pasa es que al abogado le va a salir muy caro adquirir este libro, ¿no? No. Por suerte, la Junta de Gobierno tomó la decisión, junto con el autor, evidentemente, ¿no? Que ha trabajado de manera denodada para que el libro sea entregado a cada colegiado y se empezarán a hacer las entregas precisamente mañana en la presentación del libro, ¿no? ¿Y de dinero cuánto ha cobrado, si es que se puede decir, don Manuel? Sí, mucho, ¿no? Se puede decir, ha sido una contribución totalmente altruista. Es decir, en el momento que la Junta de Gobierno y yo personalmente le presentamos el proyecto, la predisposición del amigo Corripio, pues ha sido total, ¿no? ¿Qué va a contar el libro que no conozcan los abogados, Julio? Va a contar muchas cosas, porque aunque
los datos que hay en el libro están en archivos y están incluso en la propia institución, bueno, pues muchas veces los abogados pues no conocemos pequeños datos, por ejemplo, las actas fundacionales, por ejemplo, que no están ni expuestas, dado que son documentos muy delicados. Ahora hay una reproducción de las actas aquí. Por ejemplo, ¿quiénes fueron nuestros decanos a lo largo de todos estos años? Está la iconografía y su biografía en el libro. Tener ese conocimiento, ese bagaje que en principio se debería presumir a todo colegiado, pero bueno, por desgracia no es así, y entonces a través de este libro, bueno, pues van a tener la oportunidad de conocer más en profundidad lo que es y lo que puede ser el Colegio de Abogados. ¿Cuántos días le ha llevado, cuántos meses le ha llevado este libro? Bastantes y años también. Una investigación de esta supone por lo menos un par de años. 2 años. 2, 3 años, sí. 2 años trabajando, incluso desplazándose a Madrid, ¿no? Sí, me decía. Sí. Había que estar en diferentes lugares donde se podía coger la información, se podía coger también la información con respecto al colegio, ¿no? Sí, también. Sí. Pero, ¿cuál es el principal núcleo de lo que se nutre? Pues el archivo del propio colegio. Ajá. El archivo de las actas y correspondencia y actas del propio colegio. No se toman datos de noticias procedentes de otras fuentes. Bueno, la historia de Manuel es impresionante, ¿no? Bueno, yo es que tengo, por decir 4 o 5 cosas... Ya la quisiéramos tener la mitad de los abogados, ¿no? Bien que, por ejemplo, profesional. Manuel Corripio Rivero nace en Villaviciosa en 1924. Al finalizar la guerra civil se traslada con su familia a Sevilla, cursa el bachiller, más tarde se marcha directamente a estudiar a la Universidad de Oviedo para cursar los estudios de Derecho. En el 49 se marcha a México, vuelve a Asturias. Es que esto es un sin vivir. Vamos a ver, que usted ha viajado más que las maletas de la Piquer. Bueno, sí, he viajado. He tenido que viajar bastante, sí. ¿Se acuerda de aquellos primeros años? Sí, en México. Sí, por ejemplo. Sí, una vida muy bonita, sí, un país muy bonito, con muy buen clima, muy bien, gente muy amable. Había una tranquilidad absoluta en aquellos años. En aquellos años la vida pública y privada era completamente tranquila. Había tranquilidad, se podía pasear por todas partes, de día, de noche, a cualquier hora. No tenía nada que ver con el México de ahora, ¿no? No, nada. Ese México que vemos en la televisión, desgraciadamente, porque le queremos tanto, desde España se quiere tanto a México y desde México supongo que a España, que nos da un poco de pena, ¿no? Ver todos estos problemas, la corrupción, la inseguridad callejera. ¿Dónde vivía en México? En México vivía en San Ángel, al sur de la ciudad, cerca de la ciudad universitaria, en la colonia de San Ángel. Pero está en el despacho, en el Distrito Federal, sí. Y el despacho lo tenía yo en la avenida 20 de Noviembre, que es una de las avenidas que dan al Zócalo. Que es la plaza donde está la Catedral, el Supremo, el Palacio Nacional, la Presidencia de Gobierno. Sí. Sitio maravilloso, sí. Pero tiene unas vías de comunicación muy grandes, de calles muy rápidas, tenía un anillo de circunvalación, que yo recuerdo que por dentro del anillo de circunvalación, por dentro de la ciudad, porque luego la ciudad lo rebasó, se iba pues a velocidad de 120 y 130 por hora dentro de la ciudad, y la policía todavía haciendo que corra uno más. No hay accidentes ni hay nada. La gente sabe conducir. ¿Cómo era aquella abogacía en México? Porque supongo que era completamente distinta a la de aquí, ¿no? No. Bueno, en algunas cosas sí. Yo allí pude ejercer tranquilamente, pero tuve primero que pedir amparo, aun cuando la ley de profesiones lo admite, pero luego se puso una limitación a los extranjeros, pero solicitando amparo, y llevé mi instituto de aquí, se legalizó allí a través de la embajada, que curiosamente a través de la embajada republicana, era la que lo tramitaba, la que lo legalizaba, la que legalizaba la firma del ministro de aquí, de Educación. Y
bueno, pues ya trabajaba en civil y en mercantil, que es lo más parecido. Porque si no, para poder obtener el título de allí, expedido por la Universidad de México o por el Colegio de México de Abogados, Colegio de Abogados, que era independiente, había que estudiar, entonces, X horas de Derecho Administrativo, había que estudiar Constitucional y había que estudiar Social. A fin de homologar, a lo mejor, alguna... Para homologar, para que ellos expidieran el título. Claro. Porque yo trabajaba con título español, expedido por Oviedo, por la Universidad de Oviedo. Bueno, pues llega aquí unido a otros abogados, unido a otros 3 abogados, sí. En un principio es lógico. Y luego ya me independicé y, bueno, pues ejercía en civil y mercantil. Después llega usted a Oviedo de nuevo, es decir, vuelve a España. En el año 66. 66, trabaja en un banco. Sí, en el Banco del Noroeste. Banco del Noroeste, que más tarde sería lo que es el Central, ¿no? Más tarde, sí, se unió ya Hispano, con el Central. De Santander, vaya. Cuando, sí, luego sí, se unieron, bueno, claro, lo compró Rumasa. Quedó con el Rumasa y después pues pasó al Santander. Pasó al Santander. ¿Y usted se hace bibliotecario también del colegio? Es decir, pertenece a una junta... Sí, bueno, yo entré al colegio en la Junta de Gobierno como tesorero. Sí. Y estuve 4 años, 5 años, porque antes eran 5 años. 5 años de tesorero y luego ya para las siguientes elecciones, que volví otra vez a presentarme, ya para bibliotecario. Y luego otros 5 años, y luego volví otra vez a presentarme independiente. Yo no me presentaba con listas no, sino como independiente. Ajá. Y ahí se queda. Bueno, pues claro, un antecedente importante en tu propio cargo, en el cargo que ocupas ahora, ¿no? Es un referente y además, bueno, Corripio es un reputado investigador, ¿no? Si encima le gusta la biblioteca, pues qué mejor persona para hacer una historia del colegio, ¿no? Hombre, es que evidentemente después de haber visto el libro, de haber leído, no lo he leído evidentemente entero, pero de ojear las cosas que más o menos me pueden interesar, uno se da cuenta que tuvo que trabajar y mucho en el libro. Es materia enjundiosa y se le ve que quien hizo ese libro estuvo encerrado en archivos o en bibliotecas o incluso archivos privados, me habías comentado tú, porque habían desaparecido, una época que debió desaparecer algunos archivos del colegio, ¿no? Sí, también. Estar enterado de dónde están esos archivos privados, bueno, requiere, bueno, primero ilusión, capacidad, ganas. Vamos, yo encantado con la labor de Corripio, con este trabajo. Sobre los decanos, ha habido muchos, claro, desde aquella época del siglo XVIII, imagínese. Sí, muchísimos. Muchísimos, bueno, pero algunos lo que pasa es que repetían. Había algunos que repetían. De los que le han tocado a usted, ¿cuál es el recuerdo mejor? Quitando ya el que tenemos ahora, porque no vamos a hablar de lo que tenemos ahora en el colegio, ¿no? No, para mí todos fueron buenos. Yo entré con Eusebio Abascal, con Carlos Botas, con José Escoté y con Justo de Diego. ¿Pero no ha tenido con alguno de ellos una relación más estrecha? Bueno, pues con Carlos Botas. Con Carlos Botas, ¿no? Sí. El libro se va a repartir, se va a regalar a aquellos abogados que lo soliciten, pero ¿va a estar en librerías o no? Bueno, eso es un tema a tratar, vamos, con el autor del libro, ¿no? Hombre, en principio es un trabajo para los colegiados para que conozcan su propia historia. Sí va a estar, lo vamos a repartir a través de la Dirección General de Bibliotecas a las bibliotecas asturianas y si acaso a la Biblioteca Nacional, ¿no? Si hay demanda del libro, pues bueno, yo he comentado con el autor y parece ser que no hay ningún problema en que se pueda hacer una distribución a nivel de distribución al público en general, ¿no? Pero bueno, sería una cuestión hablar, porque ahí ya se implican muchos problemas como derechos de autor, como derechos de... es más complicado, ¿no?
¿Tú qué destacarías del libro, Julio, como tal? Hombre, lo destacaría todo, ya te digo, como te decía al principio, es un libro que debe estar en las bibliotecas personales de los abogados. No es una novela y por lo tanto es un libro científico. Dentro de la gama de libros es un libro científico, ¿no? Entonces es para leerlo con tranquilidad y pasión. Sí me encanta la iconografía de nuestros decanos. La pena es que no todos los decanos hicieron fotografías, o si las hicieron, precisamente por la disgregación de los archivos, algunas fotos se perdieron, ¿no? Pero sí están todas las que hay en el colegio de la iconografía, ¿no? Nos faltan algunas, que es una pena, ¿no? Porque deberíamos ver, bueno, también es una forma de ver cómo pasa la moda, ¿no? A través de cómo se representaban los decanos y cómo era, si le echas un vistazo se ve, bueno, pues cómo va cambiando el estilo de incluso de peluquería, de peluquería ¿eh? Sobre todo. Estoy viendo aquí Sí. un decano, don Felipe Rivero, en 1874, y yo realmente, ¿esto qué son? ¿Patillas? No, ¿Qué es? ya Porque que esto ya no sé qué es. Yo tengo problemas en identificar si es algo de patillas, efectivamente, y en el centro no sé si es la perilla o un tocado, es que no lo sé, ¿no? Sí, lo de don Felipe Rivero es realmente increíble. Bueno, pues comienza con don Fernando Álvarez del Manzano y Miranda, que va de 1827 a 1828, solamente un añito, y ya llegamos a nuestros tiempos. La verdad es que el libro está muy interesante, las fotos Son curiosas, son hay que increíbles, recordar muy que son curiosas, curiosas, ¿no? muy curiosas, están muy bien. Y la historia para cualquier abogado, yo creo que le va a venir muy, pero que muy bien. Conocer de dónde viene y cuál ha sido la historia de su colegio, yo creo que es tremendamente Yo creo que interesante. es fundamental. Yo creo que ¿Cómo va a ser la eso es presentación fundamental. mañana a las 7:30? Bueno, en principio nosotros queríamos que fuera una presentación acorde con el autor, ¿eh? Entonces, el darle realce al acto y el arroparle, entiendo que es fundamental, ¿no? Entonces va a ser, presidirá el acto el decano, le acompañará el catedrático de Derecho Administrativo, además presidente de la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia, Tolivar, un magistrado, también perteneciente a la Academia Fonseca, un compañero más y amigo de Corripio, que será quien haga la glosa o la loa del autor, y estaré yo mismo, ¿no? Y bueno, esperamos que nos arropen los compañeros y el público en general, ¿no? Y aparte de que una vez terminado el acto, bueno, pues se le entregará el libro y habrá un pequeño vino español para intercambiar opiniones y... Supongo que habrá tenido que utilizar muchísimas cosas en la edición de este libro, en la escritura del libro. Ha tenido que utilizar datos informáticos, de bases informáticas, ha tenido que escribir con bolígrafo, ha tenido que escribir casi con Olivetti, ha tenido que dictar, ha hecho de todo, ¿no? Sí, seguro. ¿Cómo se lleva con la informática, Manuel? Bueno, bastante bien. Y eso que empecé ya con bastantes años, pero... Eso adelanta mucho el trabajo, ¿no? Sí. Porque es completamente distinto, es decir, acceder a bases de datos desde su propio domicilio de cuestiones que son realmente importantes para el libro, no es lo mismo que tener que ir a buscarlo, es decir, se agradece, ¿no? Sí. No, y además, escribiendo se trabaja más. Por ejemplo, así como aquí en los juicios en general predomina la forma oral, allá en México es escrito, por lo menos era escrito todo. Y el abogado puede trabajar en su despacho mucho más, puede hacer muchas más cosas que no llegar a una sala, a un pasillo y estar a lo mejor allí media hora, una hora, o lo que sea, depende de lo que tarde en el juicio anterior, perdiendo el tiempo sin hacer nada. Mientras que está uno en su despacho escribiendo tal, se presentan los escritos y se gana mucho más tiempo. Se pueden trabajar mejor los juicios. Hay que reconocer que la profesión cambió en ese sentido, ¿no? Se está impulsando la oralidad tipo americano, tipo que tiene sus ventajas, pero pues también tiene muchas desventajas, sus inconvenientes. La oralidad era muy bonita antes, que antes eran grandes oradores. Los abogados, en los informes, yo recuerdo cuando estábamos estudiando Derecho aquí, que íbamos pues a oír, por ejemplo, a Muñoz, íbamos a oír a don José Escoté,
a don José Orche, Verdaderamente que discursos hablaba- académicos, ¿no? Pero hay que claro, reconocer eran que, hombres que hablaban, bueno, eran oradores. pero ahora hay que reconocer que la magistratura no está para escuchar discursos bonitos de los abogados, ¿no? Prima la brevedad, prima... Claro. Entonces, Y el número de juicios son Completamente, muchísimo claro, mayores, muchísimo mayor etcétera. ahora. Bueno, no es lo mismo, no No es está... lo mismo, por eso digo que no es lo mismo. Sí, no son Pero buenos tiempos para el para la abogado lírica. es mejor escribir, que sea ¿Cómo- escrito. ¿Cómo ve la justicia ahora? ¿Cómo ve el mundo de la Llevo muchos justicia? años ya fuera de ese mundo y no tengo ni idea. No tengo ni idea. No se quiere mojar. Lo que pueda Yo creo leer, que no se quiere mojar. no, lo que pueda leer en los periódicos, pero la realidad no la conozco ya. Ajá. Pero bueno, lo ve completamente distinto, muy cambiado, ¿no? Hombre, sí, claro, todo completamente cambiado. La legislación es distinta, tanto procesal como... Es completamente distinto. Estando aquí en Oviedo, una vez que regresa usted de México, ¿tiene o siente en algún momento la necesidad de volver a México? No, No. ya vine para quedar. Vine para quedar, además vine en barco, en los barcos que había... Entonces tardaría usted un siglo, vamos. Sí, bastantes, como 15 días se tardó. Porque vinimos de Veracruz a Nueva York, en Nueva York estuvo atracado allí una semana y después vinimos, la escala era La Coruña, Gijón y Bilbao. Eran los barcos aquellos que eran gemelos, que se llamaban el Covadonga y el Guadalupe. Ajá. Pues en uno de ellos vine. Supongo que en esa semana en Nueva York le habrá dado tiempo para salir, dar una vuelta, ver todo tenía aquello, yo ¿no? amigos allí, incluso uno muy amable me invitó a su casa y me pasé la semana en su casa y me enseñó todo. Todo lo que puede enseñarse en una semana en Nueva York, de ver museos, de ver cosas. Qué cambio, ¿no? Ver Nueva York a... música, espectáculos de música, de teatro, muy bonito. Bueno, pues señores, yo no sé si quieres añadir algo más, Julio. no, aprovechar este acto para, los agradecimientos a Corripio serán eternos, para reiterar una vez más el agradecimiento por haber cogido la labor de volver a encerrarse y volver a preparar este libro y la satisfacción tanto del colegio como de él también, ¿no? De que este libro esté a disposición en primer lugar de los colegiados y obviamente vamos a estudiar lo que planteas tú de lanzarlo al público en general, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias, don Manuel, por estar con nosotros, por hablarnos de este libro, 240 años del Colegio de Abogados de Oviedo. Gracias, Julio, por estar con nosotros. Y ustedes, ya saben, la próxima semana, a esta misma hora, aquí en Telecable, hablándoles de muchas cosas con respecto al mundo de la abogacía. Muy buenas noches, muy buenas tardes. Desde aquí, un saludo para todos.